Hola a todos y bienvenidos a esta nueva guía explicativa. Hoy tenemos un objetivo que la verdad es apasionante. Vamos a desmitificar la inversión en fondos indexados. Ya saben, convertir ese tema que a veces parece súper intimidante en un proceso concreto, estructurado y totalmente accionable. Para quienes buscan tomar el control de su futuro financiero, organizar esta información de manera visual es clave. Así que vamos a construir este conocimiento paso a paso. ¿Les parece? Para lograrlo, esta será nuestra hoja de ruta. 1. ¿Qué es un fondo indexado? 2. Las ventajas de la inversión manual. 3. El primer paso para definir el riesgo. 4. El paso 2 para elegir los fondos. 5. La ejecución y el rebalanceo. Y cerramos con el punto 6, estrategias para la volatilidad. ¡Comencemos! Bueno, vayamos al número 1. ¿Qué es un fondo indexado? A ver, quiero que escuchen esta estadística porque es fascinante y francamente un poco impactante. Históricamente, entre el 80 y el 90% de los fondos de inversión tradicionales, sí, esos gestionados de manera activa por ejércitos de expertos financieros, no logran superar la rentabilidad de su propio índice de referencia a largo plazo. Es un dato absolutamente abrumador, ¿no creen? Y claro, esto nos crea una urgencia inmediata por buscar una alternativa mucho más inteligente y eficiente para nuestro dinero. Y adivinen qué, esa alternativa es el fondo indexado. Básicamente, en lugar de pagar honorarios altísimos a analistas para que intenten jugar a la bola de cristal y adivinar qué acciones subirán mañana, un fondo indexado o de gestión pasiva actúa simplemente como un imitador del mercado. O sea, es un copión. Por ejemplo, si tomamos un índice como el S&P 500, que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el fondo indexado va y automáticamente compra participaciones en esas mismas 500 empresas. Copia exactamente su comportamiento. No intenta buscar la aguja en el pajar. Literalmente compra el pajar completo. Pasemos a la sección 2, las ventajas de la inversión manual. Aquí hay un contraste súper interesante entre delegar las cosas o tomar el control nosotros mismos. Por un lado, tenemos los robo-advisors o gestores automatizados. Estos nos ofrecen una comodidad tremenda porque hacen todo sin que tengamos que mover un dedo. Pero claro, añaden una capa de comisiones adicionales. Por otro lado, la inversión indexada manual requiere un poquito más de dedicación al principio, pero nos da una libertad absoluta para decidir la composición exacta de nuestros activos. ¿Y cuál es la gran recompensa de hacer ese pequeño esfuerzo? Pues que podemos acceder a comisiones anuales ultra bajas, que rondan apenas entre el 0,10 y el 0,30%. Y créanme, ese mínimo porcentaje que nos ahorramos cada año, con el paso del tiempo, genera un impacto gigantesco gracias a la magia del interés compuesto. Y así llegamos al punto 3. El paso 1. Definir el riesgo. Manejar el riesgo no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Se gestiona con un balance muy simple entre la renta variable, o sea, las acciones, y la renta fija, que son los bonos. Hay una regla general buenísima y facilísima de recordar. 110 menos nuestra edad. Imaginen a un inversor de 35 años. Le restamos esa cifra a 110 y el resultado es 75. ¿Qué significa esto? Pues nos sugiere destinar un 75% de la cartera a acciones. Sí, asumimos un poco más de volatilidad, pero con un inmenso potencial de crecimiento, y el 25% restante va a bonos para estabilizar las cosas cuando el mercado caiga. Es un punto de partida genial que nos demuestra que tener un horizonte temporal largo nos permite asumir riesgos con muchísima más tranquilidad. Sección 4. Paso 2. Elegir los fondos. Ahora, para abarcar toda la economía mundial sin complicarnos la vida, podemos armar nuestra parte de acciones usando solo 2 instrumentos, así de fácil. Por un lado, ponemos un 89% en el índice MSCI World. Este índice agrupa las empresas medianas y grandes de 23 países desarrollados. Y para completar el pastel, el 11% restante va al índice MSCI Emerging Markets, para no perdernos el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Yo sé que a veces estas siglas suenan a jerga financiera súper intimidante, pero piénsenlo de esta forma. Son herramientas súper accesibles que nos permiten literalmente adueñarnos de un pedacito de la economía global. Cuando vamos a buscar los fondos exactos para replicar esos índices, tenemos que tener una especie de lista de verificación mental muy clara. Primero, busquen comisiones bajísimas, idealmente por debajo de ese 0,30% del que hablamos antes. Segundo, para evitarnos dolores de cabeza con los costos de conversión, lo mejor es que el fondo esté en nuestra moneda de uso diario, en el caso de nuestras fuentes de estudio, el euro. Tercero, hay que elegir fondos con divisa no cubierta, o un hedged, básicamente para no pagar seguros cambiarios que terminan comiéndose nuestra rentabilidad.
Y por último, asegúrense de que el fondo tenga un patrimonio bajo gestión superior a los 100 millones, para garantizar que tenga solidez y liquidez institucional. Vamos con la sección 5, ejecución, automatización y rebalanceo. Básicamente, todo este panorama se resume en 5 pasos mecánicos. Ya cubrimos los 2 primeros, que eran definir el riesgo y elegir los fondos. Ahora nos quedan los últimos 3, que son como la fase operativa. Seleccionar un broker que no nos cobre tarifas ocultas, automatizar nuestras inversiones y, por último, hacer el mantenimiento recurrente, que conocemos como rebalanceo. Como pueden ver, cada paso se apoya lógicamente en el anterior. Es como armar un rompecabezas. Y hablando de brokers, cuando analizamos dónde guardar nuestra cartera mirando los costos, saltan a la vista plataformas como MyInvestor u OpenBank. ¿Por qué? Porque destacan de inmediato al no cobrar comisiones anuales de custodia y pedir mínimos de inversión de, literal, 1 euro. Si comparamos esto con otras plataformas que te exigen 1.000 euros para empezar o que te cobran un porcentaje nada más por guardarte los títulos, bueno, la diferencia es abismal. Queda clarísimo que elegir la plataforma correcta es la clave del éxito para una estrategia donde nuestra meta es recortar cualquier gasto innecesario. Pero hay una razón aún más importante para elegir una plataforma sin mínimos altos, y es esta, la automatización. Oigan, programar aportaciones mensuales es una maravilla porque arranca de raíz nuestro componente emocional. Cuando el dinero se invierte automáticamente, se esfuma esa tentación psicológica de querer adivinar si el mercado va a subir o bajar esta semana. Al final, estadísticamente hablando, terminamos comprando tanto cuando el mercado está arriba como cuando está abajo. Logramos promediar nuestro precio de compra y construimos una disciplina que de verdad es a prueba de balas. Y para terminar con esta fase operativa, hablemos del rebalanceo. Piensen en esto como si llevaran su auto al taller para la revisión anual. Imaginen que, después de un año excelente en la bolsa, nuestras acciones crecieron tanto que ahora ocupan el 85% de nuestra cartera, en lugar del 80% original. ¿Qué hacemos? La mecánica nos dice que debemos vender esa pequeña porción extra de nuestro activo ganador y usamos ese dinero para comprar más del activo que se quedó un poco atrás, que en este caso serían los bonos. Es fascinante porque este simple movimiento nos obliga matemáticamente a cumplir la regla de oro de las inversiones: vender caro y comprar barato. Todo mientras devolvemos nuestra cartera al nivel de riesgo con el que empezamos. Llegamos a la última sección, la número 6. Estrategias para la volatilidad. Una de las dudas más comunes cuando empezamos es si debemos invertir todos nuestros ahorros de un solo golpe, o si es mejor hacerlo poco a poco. Si miramos las estadísticas, invertir todo de golpe o en una suma global suele dar retornos un poquito más altos porque el dinero entra a trabajar desde el primer segundo. Pero seamos honestos, el golpe emocional de ver caer una inversión grande justo al día siguiente de meterla nos puede causar pánico absoluto. Por eso, ir metiendo el dinero poco a poco a través del promedio de costo en dólares no solo baja ese riesgo inicial, sino que nos da algo que no tiene precio: paz mental. Y eso es absolutamente vital para quienes están dando sus primeros pasos. Otro tema importantísimo es el impacto de los impuestos frente a la volatilidad o cuando hacemos nuestros rebalanceos. En muchas jurisdicciones, como en el caso del sistema fiscal español, los fondos indexados tradicionales tienen una ventaja gigantesca sobre los famosos ETFs. Verán, los fondos indexados nos permiten hacer traspasos de un activo a otro sin tener que pagar impuestos en ese momento. Es decir, no hay un evento fiscal inmediato. En cambio, si usamos un ETF para rebalancear, estamos obligados a vender, pagar impuestos sobre esa ganancia y luego volver a comprar. Y ese pequeño detalle, aunque no lo parezca, va mermando silenciosamente nuestra rentabilidad a largo plazo. Al final del día, toda esta planificación técnica nos lleva a una idea central maravillosa que rescatamos de nuestras fuentes. Y dice así: siempre es un buen momento para invertir, si inviertes a largo plazo. Así de simple. Las recesiones, la inflación, esos titulares de pánico que vemos en las noticias, todo eso es simplemente ruido pasajero cuando nuestro horizonte temporal supera los 10 años. El verdadero superpoder aquí es mantener la calma, seguir nuestro plan de forma metódica y confiar en el crecimiento histórico y progresivo de la economía mundial. Llegando al final de este análisis, la gran pregunta que queda resonando en el aire es esta: sabiendo el inmenso poder que tienen la inversión pasiva y el interés compuesto,
cómo van a diseñar su propia cartera global para empezar a construir riqueza a largo plazo hoy mismo. Las reglas del juego ya están sobre la mesa, la mecánica es clara y la automatización está a un clic de distancia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Ojalá que estas herramientas les sirvan para transformar lo que parece un mercado súper complejo en un plan de acción claro, seguro y directo. Nos vemos en la próxima.